Estaba embarazada de 3 meses cuando ocurrió el desastre. Volvía en coche de la clínica cuando una sacudida repentina hizo que el coche se saliera de la carretera. El mundo se inclinó violentamente y, antes de darme cuenta, estaba girando sin control. Cuando desperté, el vacío en mi abdomen me confirmó lo que ya temía. Había perdido al bebé. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba a tientas mi teléfono, con los dedos temblorosos, para llamar a Carl Cooper, mi pareja y esposo. La línea sonó una y otra vez, pero nadie respondió. El silencio al otro lado de la línea me pareció una traición, pero no fue hasta que vi la publicación que todo se derrumbó. Ahí estaba, claro como el agua en las redes sociales. Tanya Miller, el primer amor de Carl, sonriendo alegremente a su lado. El pie de foto me heló la sangre. El pie de foto decía: mi novio canceló todo su trabajo para ver el amanecer conmigo. Me quiere tanto. Una risa amarga se escapó de mis labios, seguida de una oleada de náuseas que apenas pude contener. Me sequé las lágrimas que nublaban mi visión, mientras yo flotaba entre la vida y la muerte. Él estaba ahí fuera, con ella, contemplando el amanecer. La ironía era como un cuchillo que se retorcía en mi corazón. Esbocé una sonrisa amarga. El dolor de mi cuerpo no era nada comparado con la agonía que desgarraba mi corazón. Con manos temblorosas, marqué el número de mi profesor, profesor Garrett, después de pensarlo detenidamente. He decidido estudiar en el extranjero. Puedo irme pronto. Pasaron 3 días después de mi aborto espontáneo. 3 días de silencio por parte de Carl, y nunca me había sentido tan sola. Cuando finalmente regresó, su rostro mostraba un ligero destello de culpa, pero detrás de eso, había algo más, una satisfacción, como la de alguien que acaba de regresar de una gran aventura. No exploté, no lloré ni grité como habría hecho en el pasado, no me quedaba nada. En cambio, me quedé allí, mirándolo con tranquila calma, conteniendo el torrente de preguntas sin respuesta que se arremolinaban en mi mente. Comenzó, con un tono mesurado, demasiado suave, como un guión ensayado. Tuve que cruzar la frontera de la manada para ocuparme de algunas emergencias, especialmente con algunos lobos rebeldes que siguen intentando invadir la frontera. Por eso no pude responder a tus mensajes ni a tus llamadas. Sonrió como si eso fuera a mejorar las cosas. No te enfades, no volverá a pasar. Vale, le dediqué una pequeña y débil sonrisa, aunque bajo mi aparente calma hervía la incredulidad. ¿Qué tipo de proyecto podía impedirle contestar al teléfono durante 3 días? Especialmente sabiendo que estaba embarazada, me parecía una mentira, una excusa débil y transparente, pero solo dije una palabra. Vale, con voz monótona. No me quedaban fuerzas para gritar o exigir respuestas. La fría realidad ya me había dejado exhausta. Carl parpadeó, sorprendido por mi falta de reacción. Sabía lo que esperaba. En el pasado, me habría enfadado mucho y habría irrumpido en la casa exigiendo respuestas. Pero ahora, después de todo, estaba demasiado cansada para pelear. Aisha Brooks, ¿sigues enfadada conmigo? Su voz era ahora más suave, como si toda esta situación no fuera más que un pequeño malentendido. Por favor, no te enfades. Incluso te he comprado flores. Sacó un ramo de rosas marchitas, baratas, como las que se venden en los puestos de carretera. Sus bordes estaban marrones y desprendían un olor a podredumbre. Me miró expectante, como si esa ofrenda lamentable fuera a arreglarlo todo. Miré el ramo de rosas marchitas, cuyos pétalos, antes de un rojo intenso, ahora colgaban lastimosamente. Se me escapó una risa amarga antes de que pudiera contenerla. 10 años, Carl, 10 años de matrimonio. ¿Y todavía no sabes que soy alérgica al polen? Volvió a parpadear, frunciendo el ceño, confundido. ¿Qué? El breve destello de vergüenza que cruzó su rostro desapareció en un instante, sustituido por su habitual indiferencia. Lo siento, Aisa. He estado trabajando día y noche estos últimos días. Supongo que se me olvidó, como si eso fuera a mejorar las cosas. Se movió con torpeza antes de sacar otra cosa de su bolso. Una bufanda rosa claro con el logotipo de un diseñador, cuidadosamente doblada. Esta bufanda, sin embargo, la compré solo para ti. ¿Te gusta? Me quedé mirando la bufanda, con lágrimas en los ojos. Era preciosa, sin duda, pero no era el regalo en sí lo que me había destrozado. La había visto antes, hacía solo unos días, en las redes sociales de Tanya. La había publicado junto a una caja de regalos con la leyenda: mi novio siempre me compra cosas al azar. La mayoría están bien, pero esta bufanda es horrible. Prefiero atársela al perro. Y ahora aquí estaba, pasándomela a mí, como si yo fuera la segunda opción, como si siempre hubiera sido la segunda opción. ¿Qué pasa, Aisa? ¿No te gusta?, preguntó Carl, con un tono de confusión en la voz. Tragué saliva, guardé la bufanda y esbocé otra sonrisa forzada. Me gusta, pareció relajarse, ajeno al dolor que bullía bajo mi piel. Era lo mismo de siempre. Por cierto, Aisa,
me has estado llamando estos últimos días. ¿Había algo urgente?, preguntó, mirando brevemente su teléfono. ¿Urgente? La palabra flotaba en el aire, burlándose de mí. Apreté los dedos alrededor del borde del sofá mientras contenía la tormenta que se gestaba en mi interior. No, respondí con voz gélida, agobiada por el peso de lo que ocultaba. No era nada, nada, excepto un accidente de coche, un aborto espontáneo y el vacío que había dejado nuestro hijo. Pero, evidentemente, todo eso palidecía en comparación con ver el amanecer con su primer amor. Justo cuando me disponía a decir algo más, su teléfono volvió a vibrar. Lo miró y se marchó inmediatamente a su estudio. Aisa, tengo que ocuparme de algo de trabajo, dijo en tono informal y, sin esperar mi respuesta, se dirigió a grandes zancadas al estudio, cerrando la puerta tras de sí con un fuerte golpe. Y así, sin más, desapareció en su estudio, dejándome allí de pie, con mi pálido reflejo mirándome desde la ventana. El frío se me metió en los huesos mientras veía cómo se cerraba la puerta. El peso de su indiferencia se posó como una piedra en mi pecho, pero esta vez no iba a dejar que me aplastara. Decidida, saqué mi teléfono y volví a marcar el número de mi profesor. Profesor Garrett, dije con voz firme a pesar de la confusión que sentía por dentro. He tomado una decisión. Voy a estudiar en el extranjero para ampliar mi formación artística. Pude percibir la tensión subyacente en la voz del profesor Garrett cuando cuestionó mi repentina decisión de estudiar en el extranjero. Aisa, ¿estás segura? Una vez que te vayas, podrían pasar al menos entre 3 y 5 años, dijo, frunciendo el ceño con preocupación. Su voz era áspera pero sincera, como la de una figura paterna que me había visto crecer. A lo largo de los años, me había animado muchas veces a ampliar mis horizontes, a salir del grupo y explorar la vida más allá de nuestro territorio, pero yo siempre me había negado, eligiendo quedarme por Carl, por amor, o por lo que yo creía que era amor. Estoy segura, respondí, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Había una calma definitiva en mis palabras, como si al pronunciarlas estuviera cortando una parte de mi antiguo yo. Solía pensar que mi relación con Carl era perfecta, parecíamos tan cercanos, casi como una pareja de amantes destinados a estar juntos, pero no me daba cuenta de que el vínculo que había atesorado era solo una ilusión. Había amado a Carl desde que éramos jóvenes, mis sentimientos por él eran profundos, como un río que siempre había conocido su curso, pero Carl, él nunca había sido mío, no realmente. Su corazón pertenecía a Tanya, la hija del Alfa. Juntos, eran la pareja ideal de la manada, ambos guapos, talentosos y venerados, lo tenían todo, riqueza, poder y el uno al otro. Aunque Carl no era de alta cuna como Tanya, la química entre ellos era innegable, pero el padre de Tanya, el Alfa, nunca había aprobado a Carl, un simple beta sin estatus real, por lo que su relación era turbulenta, marcada por discusiones y rupturas constantes. Cada vez que Tanya le rompía el corazón a Carl, yo era quien recogía los pedazos. Me quedaba despierta toda la noche preparándole remedios caseros para sus resacas, convenciéndole de que no se tirara por el precipicio emocional al que Tanya le había empujado. Le consolaba hasta que estaba listo para volver con ella, como un lobo herido que regresa al lugar donde le han hecho daño. Y cada vez, le veía marcharse y mi corazón se rompía un poco más. Luego, cuando Tanya se fue al extranjero, dejando atrás a Carl, él parecía realmente perdido. No pasó mucho tiempo antes de que ella encontrara una nueva pareja, un lobo influyente de otra manada, sin duda de un rango más alto del que Carl podría aspirar jamás. Esa noche, Carl ahogó su pena en botella tras botella de cerveza. El dolor apagaba sus ojos, normalmente brillantes, y su voz era áspera y ronca. ¿Por qué se ha ido? ¿De verdad no soy digno de ser amado?, preguntó con voz quebrada. Parecía tan vulnerable, como un cachorro abandonado por su dueño. Lo abracé, sujetándolo como si pudiera evitar que se derrumbara. No, no es así, Carl, todavía me tienes a mí, le susurré, siempre estaré a tu lado. Esa noche, por primera vez, me miró de otra manera, como si fuera alguien a quien podía aferrarse, alguien que podía llenar el vacío que Tanya había dejado. Quizás fue el alcohol, quizás fue la desesperación, pero Carl se acercó a mí y yo le dejé. Derribamos los muros que nos habían separado, dejando que nuestras emociones se desbordaran en un abrazo desordenado y ferviente. Sentí como si el mundo se estuviera rompiendo y reconstruyendo a nuestro alrededor, como si se hubiera desatado algo primitivo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Carl ya estaba levantado, sentado en el borde de la cama con un cigarrillo colgando de los labios. El humo se enroscaba a su alrededor, ocultando su expresión. Me miró y, por un momento, creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero entonces habló, con una voz sorprendentemente firme. Aisa, quedémonos juntos a partir de ahora. Me olvidaré de Tanya, dijo. Era una declaración,
no una pregunta. O al menos eso creí. La alegría me invadió. ¿Estaba sucediendo realmente? ¿Había conquistado por fin su corazón? No dudé en aceptar su propuesta. A partir de entonces, intentamos llevar una vida de pareja normal. Si es que eso existe para los lobos. Salimos juntos, nos comprometimos y, finalmente, nos casamos. Pensaba que me había emparejado por amor, pero nuestro vínculo no era como el profundo e inquebrantable vínculo que comparten las verdaderas parejas. Era más bien una tregua cuidadosamente construida, frágil y fácil de romper. La primera grieta apareció cuando Tania me envió una solicitud de amistad, en la red social de la manada. Era como si hubiera sentido que yo había ocupado su lugar y hubiera vuelto para reclamar lo que era suyo. No debería haber aceptado la solicitud de amistad, pero la curiosidad pudo más que yo. Sus publicaciones eran como un puñetazo en el estómago. Fotos de ella y Carl, juntos en el pasado, siempre con un aspecto perfecto. Esos momentos estaban llenos de risas y afecto, cosas que yo ansiaba de él, pero que rara vez recibía. Me hizo preguntarme si estaba conmigo porque me quería o porque no podía tenerla a ella. La verdad de mi matrimonio comenzó a desvelarse hilo a hilo. Durante los siguientes 3 años, en nuestro primer aniversario de boda, Carl me dejó sola para correr al lado de Tania para un concierto en el extranjero. Afirmó que era urgente, que Tania necesitaba su apoyo. Un año después, yo estaba enferma con fiebre y lo llamé en medio de la noche, solo para encontrarlo hablando por teléfono con ella, con una voz llena de ternura que no había oído en meses. Luego, hubo una ocasión en la que recibí un premio del Consejo de la Manada. Llamaron a Carl al escenario para que se uniera a mí, pero había vuelto a desaparecer, para consolar a Tania, que al parecer se sentía deprimida durante otro de sus viajes. Tenía la esperanza de que, cuando Tania se fuera al extranjero, Carl se olvidara de ella, pero los billetes de avión que coleccionaba, como recuerdos de su vínculo, demostraban que su conexión seguía viva y coleando. Él seguía atrapado en su órbita, y yo era la luna, reflejando siempre una luz que no era realmente mía. Después de perder a nuestro hijo no nacido en un accidente de coche, Carl no estaba allí para abrazarme. En cambio, estaba viendo el amanecer con ella. Me di cuenta de ello y me afectó mucho. Era hora de poner fin a esta fachada de matrimonio. Carl, si la quieres tanto, te dejaré libre para que estés con ella para siempre. Esas palabras me resultaban extrañas, pero sentirlas por fin me produjo un extraño alivio. Una ola de agotamiento me invadió y me quedé dormida. Oí la voz de Carl a lo lejos. Lo siento, Aisa, pero probablemente no volveré esta noche. Todavía tengo trabajo que hacer en la empresa. Fue entonces cuando todo encajó. Había sido una tonta por creerle durante tanto tiempo. Nunca se trataba del trabajo. Siempre se trataba de ella. De acuerdo. Adelante, respondí, forzando mi voz para mantener la calma. Por primera vez. No me importaba si él veía a través de la máscara que llevaba puesta. Él dudó. Sus ojos buscaban los míos. En el pasado, le habría rogado que se quedara o le habría exigido una explicación, pero ni siquiera tenía energía para eso. Simplemente asentí con la cabeza y, con eso, se fue. Me quedé mirando el espacio vacío que había dejado atrás, susurrando, Carl, ya no hay mucho tiempo, porque, en el fondo, sabía que no lo había. Nuestro futuro se había desmoronado, dejando nada más que polvo y arrepentimiento. A la mañana siguiente, me despertó una llamada de uno de los compañeros de Carl. Oye, ¿por qué no ha venido Carl a trabajar hoy? La pregunta me golpeó como un chorro de agua fría. Me dijo que estaba haciendo horas extras. Respondí con voz hueca. La línea se quedó en silencio antes de que la persona que llamaba murmurara algo y colgara. No necesitaba comprobar las redes sociales de Tania, pero lo hice de todos modos. Ahí estaba ella, publicando sobre su dulce novio, que se había quedado a pasar la noche porque ella se sentía asustada sola. La foto mostraba a Carla abrazándola, y la mirada en sus ojos era toda la confirmación que necesitaba. Respiré hondo y marqué su número. Sonó y sonó hasta que finalmente contestó. ¿Qué pasa, Aisa? Antes de que pudiera decir nada, oí la voz de una mujer de fondo, suave e íntima. Carl, eso es demasiado delicado, no podemos hacerlo. Él se apresuró a tapar el teléfono y luego murmuró algo sobre trabajar hasta tarde otra vez. Antes de que pudiera reaccionar, colgó. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. Más tarde ese mismo día, mientras echaba un vistazo a las publicaciones de Tania, vi a Carl haciendo cosas por ella que nunca había hecho por mí. Cocinar, lavar la ropa, besar a Tania en lo alto de una noria. Dicen que las parejas que se besan en el punto más alto nunca se separarán. Había escrito ella en la foto. Me reí, con una risa frágil y amarga. Está bien, Carl, te deseo a ti y a Tania toda una vida de felicidad, porque, en lo que respecta a la manada, siempre habíamos sido un triángulo amoroso. La hija del alfa,
el beta de poca monta y la omega con el corazón roto, pero yo ya había terminado de desempeñar mi papel. Era hora de dejarlo ir. Cuando Carl finalmente llegó a casa corriendo, la puerta se abrió de golpe y se quedó paralizado ante la imagen que se le presentó. La mesa del comedor ya estaba puesta con platos que hacía tiempo que se habían enfriado, y cuyo apetitoso aroma ya se había desvanecido. Curiosamente, todos eran sus platos favoritos. Me quedé allí sentada, inmóvil, mirando fijamente la comida intacta. Mis manos yacían flácidas en mi regazo, mi mirada distante, como si la vida se hubiera escapado de la habitación. La expresión de Carl se suavizó con culpa, una mirada que en otro tiempo me habría reconfortado. Aísa, ¿no te dije que no me esperaras para comer?, dijo con voz urgente y teñida de preocupación. Se acercó, extendiendo los brazos como para abrazarme. Estás embarazada de nuestro bebé, no puedes pasar hambre. Instintivamente, di un paso atrás, solo uno, pero fue suficiente para que él notara que algo iba mal. Bajó los brazos y se quedó paralizado. Carl no lo sabía. Aún no sabía que el bebé del que hablaba ya no estaba, al igual que el amor que una vez había llenado este hogar. Una ola de tristeza me invadió, sumiéndome en la desesperación. Luché por contener mis emociones, por retener las lágrimas que amenazaban con brotar. El silencio entre nosotros se hizo más profundo, un enorme abismo que ninguno de los dos podía salvar. Aunque estaba allí, a solo unos metros de distancia, sentía como si estuviera a kilómetros de mí. Parecía sentir el cambio, aunque no podía entenderlo. Frunció el ceño y sintió una opresión en el pecho, como si algún instinto le advirtiera de la brecha que se había abierto entre nosotros. De hecho, su instinto estaba en lo cierto. ¿Pero qué podía hacer al respecto? Aísa, murmuró, dando un paso atrás y pasándose la mano por el pelo. Siento haberte descuidado estos últimos días. El trabajo ha sido abrumador. Hizo una pausa y bajó la voz al añadir. Pasado mañana es tu cumpleaños y te prometo que te compensaré. ¿De acuerdo? Forcé una sonrisa, un gesto débil y vacío. De acuerdo. Mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Apenas llegando a sus oídos, sentí que al menos se acordaba de mi cumpleaños. El alivio se apoderó de él y exhaló profundamente, como si mi acuerdo le hubiera quitado un peso de encima. Me dedicó una sonrisa agradecida y asintió con la cabeza, relajando la tensión de sus hombros. Lo observé con atención, fijándome en cómo sus ojos evitaban los míos durante un segundo demasiado largo, en cómo sus manos jugueteaban nerviosas a los lados. Su manta flotaba en el aire como una espada, invisible pero inconfundible. Cuando llegó mi cumpleaños, Carl parecía inusualmente animado, haciendo todo lo posible por llenar el silencio mientras nos dirigíamos al restaurante. Era un pequeño y encantador local francés escondido en la ciudad, un lugar que él había elegido, tal vez en un intento por reavivar la chispa que habíamos perdido. Cuando nos sentamos, mantuvo la conversación fluida, hablando de su trabajo, del tiempo, incluso de una nueva inversión que estaba considerando. Asentí y respondí en los momentos adecuados, aunque mis pensamientos vagaban, alejándose de esta mesa, alejándose de él. El camarero llegó y tomó nota de nuestros pedidos con un gesto cortés. En cuanto se marchó, el teléfono de Carl vibró, rompiendo la frágil paz entre nosotros. Le vi mirar la pantalla y fruncir el ceño de forma casi imperceptible. Una tensión familiar se apoderó de sus rasgos, una tensión que yo conocía muy bien. Tengo que contestar, dijo, apartando ya la silla y levantándose. Dame un minuto. Aísa, asentí con la cabeza, un gesto automático, pero en ese momento lo supe. Supe que las palabras que estaba a punto de decir por teléfono eran mucho más importantes para él que cualquier promesa que me hubiera hecho. Unos minutos más tarde, regresó con una expresión conflictiva, una tormenta gestándose detrás de sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero me adelanté. Déjame adivinar, dije con voz firme, con un toque de resignación. Ha surgido algo urgente en el trabajo. Su mirada titubeó, y un breve destello de sorpresa cruzó su rostro. Ha venido la comisión de impuestos para una inspección, dijo, casi aliviado de que yo lo hubiera adivinado. Tengo que volver para atenderlos. No pasa nada, le interrumpí, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. El trabajo es importante. Lo haces por nosotros, por nuestro futuro. Lo entiendo. Se quedó paralizado, con las excusas que había ensayado muriéndose en sus labios. Sus hombros se relajaron y, por un momento, me miró con una expresión que parecía casi agradecida, como si le hubiera dado un regalo inmerecido. Gracias, Aísa, dijo, con una voz llena de falsa sinceridad. Te prometo que te compensaré, con una celebración de cumpleaños como es debido la próxima vez. Pero yo sabía que no sería así. No habría una próxima vez. No para esto, no para nosotros. Después de que se marchara, me quedé en la mesa, con la mirada fija en la vela que parpadeaba frente a mí. La llama bailaba inestable, igual que mis emociones en mi interior.
Me obligué a dar un bocado al pastel que había pedido. El sabor dulce se vio ahogado por el sabor salado de las lágrimas que habían caído en el plato. Me acordé de los cumpleaños de mi pasado, cuando los había celebrado sola, como una huérfana en un mundo abarrotado. En aquel entonces, Carl parecía mi salvador, el que me había prometido que nunca volvería a estar sola. Sin embargo, allí estaba yo, sola una vez más, aferrándome a un recuerdo que ya no tenía nada de verdad. Carl había mentido. Durante los días siguientes, Carl compensó su ausencia como siempre lo hacía, con regalos lujosos y gestos extravagantes, que solo servían para recordarme la creciente distancia entre nosotros. Cada muestra de su afecto me resultaba un peso que me oprimía, como si intentara comprar mi perdón. Fue por entonces cuando vi la publicación. Las redes sociales de Tania siempre estaban llenas de pequeños destellos de su vida, insinuaciones de su opulencia y de su relación con Carl, aunque nunca lo mencionaba por su nombre. La última publicación decía: gran liquidación, mi novio me ha dado demasiados regalos, así que le he pedido que se lleve algunos para venderlos. Soy una novia tan ahorradora y responsable, solo se ha llevado los que no me gustaban. Se me escapó una risa amarga mientras pasaba la imagen de bolsos de diseño y joyas que se parecían sospechosamente a los regalos con los que Carl me había colmado. Sin pensarlo dos veces, reuní su último lote de regalos y los tiré a la basura. Fue un acto de rebeldía, una pequeña victoria en una batalla que no había pedido, pero que estaba decidida a ganar. La siguiente vez que Carl mencionó una cena fuera, yo estaba preparada. ¿Con quién vas?, le pregunté, manteniendo un tono de voz casual, aunque la tensión era inconfundible. Él dudó, y su fachada de calma se resquebrajó ligeramente. Tania ha vuelto, admitió. Nuestros viejos amigos le están organizando una fiesta de bienvenida. Solo es una reunión. Entonces iré contigo, dije, con un tono que no admitía réplica. Como tu esposa. Es lo más natural. No, durante un momento. Se quedó en silencio, buscando mis ojos como para discernir si mis palabras eran sinceras o estaban veladas por el sarcasmo. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, no encontró ninguna excusa para negarme. Con un suspiro de renuencia, aceptó. Decidí luchar al menos por una vez. Al fin y al cabo, no era yo quien le había arrebatado a Carl a Tania, sino ella quien lo había abandonado. Ahora que era su esposa, no podía abandonar mi matrimonio así, a pesar de ser consciente de que lo que estaba haciendo era insignificante. Aunque los hilos que mantenían unido mi matrimonio ya se estaban rompiendo, decidí hacerlo. De todos modos, el lugar estaba lleno de vida cuando llegamos, con risas y conversaciones llenando el aire. Tania destacaba entre la multitud, con una confianza que irradiaba como un faro. Cuando vio a Carl, sus ojos se iluminaron y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. «Carl, estás aquí», exclamó, rodeándolo con sus brazos en un abrazo demasiado familiar. Solo entonces posó su mirada en mí. «Oh, Aisa, ¿también estás aquí?» Estaba tan emocionada de ver a Carl que no me di cuenta de que estabas aquí. Le devolví su entusiasmo con una leve sonrisa. «En absoluto», dije. Mi voz era tranquila, aunque podía sentir a mi lobo agitado por la irritación bajo la superficie. «¡Qué alivio!», respondió ella, con voz ligera y despreocupada. Me preocupaba que mi estrecha relación con Carl pudiera dar lugar a malentendidos. Mientras tomábamos asiento, no pude evitar fijarme en cómo Carl no le quitaba ojo de encima. Atendía todas sus preferencias. Le servía sus platos favoritos y la cuidaba con una atención que no se notaba cuando estaba conmigo. Alguien al otro lado de la mesa se burló. «Tania, ¿no dejaste a Carl hace años, cuando todavía estaba pasando apuros? Ahora que le va bien, ¿has vuelto?». Su rostro palideció ante el comentario y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No he vuelto por su dinero», balbuceó. Parecía como si la hubieran acosado y hubiera sufrido un agravio inconmensurable. Carl apretó la mandíbula y lanzó una mirada fulminante a quien había hablado. «Basta», dijo con frialdad. «Esta fiesta es para dar la bienvenida a Tania. Si alguien vuelve a decir algo inapropiado, puede marcharse». En ese momento, llegó un camarero con un ramo de 999 rosas rojas hacia la mesa. «Sr. Cooper, aquí están las rosas que pidió para la Sra. Miller», anunció, dejándolas delante de Tania. El ambiente cambió al instante y todas las miradas se dirigieron hacia el extravagante ramo y hacia mí. Un viento que venía de ninguna parte barrió la sala mientras me sentaba junto a Carl. Sus rasgos de lobo, que antes me resultaban reconfortantes, ahora me parecían distantes, extraños. La tensión en el aire era palpable, densa como el aroma a pino que siempre flotaba en estos bosques. La luz de la sala no era demasiado brillante, pero bastaba para proyectar largas sombras entre nosotros. Sentí la fría mirada de los miembros de la manada a nuestro alrededor, observándonos en silencio y juzgándonos en silencio. La expresión de Carl fue la primera en cambiar. Su rostro se tensó al mirar el enorme ramo de 999 rosas rojas.
cuyos pétalos de un carmesí intenso parecían casi latir bajo la cálida luz de la habitación. Las flores llenaban la habitación con una fragancia embriagadora y dulce, pero el gesto me resultaba sofocante. El amor apasionado. Eso es lo que simbolizaban las rosas rojas. Una devoción desenfrenada y consumidora. ¡Qué irónico! Mi boca se crispó en una sonrisa amarga. Los ojos de Carl se posaron en mí con un atisbo de pánico. Aísa, no te hagas una idea equivocada. Esto es solo para darle la bienvenida, dijo apresuradamente, con la voz tensa, como si las palabras le quemaran la garganta. Su voz era áspera, con una desesperación que había llegado a resentir. Incluso podía oír el titubeo en su tono, como si ni siquiera él creyera del todo en su propia excusa. Le miré a los ojos, con una expresión serena e inflexible. La fría máscara de indiferencia que había forjado a lo largo de los años se deslizó en su lugar como una segunda piel. Lo sé, respondí con voz tranquila y mesurada. No hace falta que me des explicaciones. Esbocé una leve sonrisa, una que no llegó a mis ojos. No era una sonrisa de perdón o comprensión, era una sonrisa que transmitía lo poco que me importaba. Me había vuelto experta en llevar esa máscara. Observé atentamente el rostro de Carl, fijándome en la confusión y la incertidumbre de sus ojos. Por un momento, pareció como si estuviera mirando a una desconocida. Mi mirada se desvió hacia el ramo. Las rosas eran exuberantes y perfectas, sin un solo pétalo fuera de lugar, muy diferentes del ramo marchito, que había comprado apresuradamente a un vendedor ambulante unos días antes. Ese ramo había llegado a mis manos medio marchito, con su vibrante color rojo descolorido a un marrón apagado, muy parecido a nuestra relación. Era evidente, por la forma en que la sostenía aquel día, como si fuera algo secundario, que eso era todo lo que yo valía para él. Las rosas de Tania, por el contrario, eran grandiosas y elegantes, recién cortadas y caras. Podía ver el contraste en su trato hacia nosotras. Tania, el faro brillante de su vida, y yo, el resplandor crepuscular, desvaneciéndome. Una era considerada, grandiosa y romántica, la otra, descuidada y apresurada, muy parecida a cómo nos veía a nosotras, a cómo me veía a mí. Las rosas que ahora tenía en sus brazos, no eran para una flor marchita como yo, no, eran para alguien como Tania, alguien con una presencia que podía iluminar el bosque más oscuro. Tania, mientras estaba allí de pie, me vino a la mente un recuerdo que me dolió como una herida reciente. Una vez me topé con una vieja carta que Carl le había escrito a Tania. Era una confesión sincera y sentida sobre lo aliviado que se sentía de que ella no lo hubiera elegido en aquel entonces. Hablaba de sus inseguridades, diciendo que no tenía nada que ofrecerle excepto una vida llena de luchas y dificultades. Pero ¿no era esa la misma vida que yo había soportado a su lado? La misma en la que me había adentrado voluntariamente, creyendo que mi amor sería suficiente. Lo había apoyado mientras luchaba por abrirse camino. Había dejado de lado mis propios sueños para verlo prosperar. Sin embargo, todo lo que recibí fueron las obras, los momentos que él podía dedicarme, los regalos que no importaban, las palabras que solo decía porque Tania estaba fuera de su alcance. Su nombre era como un susurro llevado por el viento. Su presencia estaba en todas partes, en las miradas vacilantes de Carl. De repente, el edificio de fuera se iluminó, proyectando un elaborado mensaje en su fachada. Carl y Tania, sed la luz el uno del otro. Las letras en negrita resplandecían contra el cielo oscurecido, grabándose a fuego en mi memoria. Sentí que la mano de Carl se crispaba como si quisiera agarrar la mía, pero di un paso atrás, justo fuera de su alcance. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. El silencio se extendió entre nosotros como la distancia de 1000 bosques. Finalmente, Carl logró decir con voz ronca: «Puedo explicarlo». Sentí la mano de Carl agarrándome la muñeca, temblando. «Puedo explicarlo», espetó. Su voz se quebró bajo el peso de la desesperación. Tania intervino rápidamente, con voz dulce. «Oh, Aísa, por favor, no le des más vueltas», dijo, sonriendo suavemente. «Carl y yo solo somos muy buenos amigos». Las palabras, muy buenos amigos, me quemaron los oídos solo con oírlas. Y más aún viniendo de ella. Quería mostrarme indiferente, pero el dolor en mi pecho decía lo contrario. Las palabras que marcaron el aire de la noche no eran solo palabras. Eran una verdad que me había negado a ver. Eran la luz el uno del otro. Entonces, ¿qué me convertía eso a mí? ¿Una sombra al margen de su mundo? Respiré hondo y esbocé una sonrisa, aunque mis labios temblaban. Creía que me había vuelto insensible a este tipo de dolor, que los repetidos golpes me habían hecho más fuerte de alguna manera. Pero ahí estaba yo, destrozada de nuevo, sangrando por heridas invisibles. Carl nunca había sido dado a gestos románticos, al menos conmigo, incluso los gestos más simples, como tomarnos de la mano bajo la luz de la luna mientras patrullábamos los límites de nuestro territorio, eran demasiado para él.
Recordé las veces que había buscado su mano en público, solo para que él me apartara suavemente. Hay demasiada gente alrededor, no quedaría bien, decía, y. Sin embargo, ahí estaba, declarando su amor por Tania en letras mayúsculas para que toda la manada lo viera. Me sentí como una extraña en mi propia relación, un personaje secundario en una historia de amor que no me pertenecía. Disculpa, dije, casi en un susurro. Me di la vuelta y alcancé mi bolso con una compostura ensayada que ya no sentía. Mis movimientos fueron rápidos, pero Carl fue más rápido. Me siguió y extendió la mano para agarrarme del brazo. Aísa, espera, suplicó con voz baja y urgente. No ha pasado nada entre nosotros. Tienes que creerme. Me detuve un momento para mirarlo. Lo sé, dije, con una calma en mi tono que contrastaba con el caos que sentía por dentro. Está bien. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La distancia entre nosotros parecía enorme, un abismo insalvable, a pesar de que él estaba allí mismo. Nos fuimos a casa. El silencio se extendía como una espada entre nosotros. Carl caminaba por la habitación como un animal enjaulado, con su frustración creciendo por segundos. Carl podía sentir que algo iba mal, que algo precioso se le estaba escapando, algo que ya no podía alcanzar. Finalmente se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Aísa, murmuró con voz ronca por la emoción. Sé que últimamente no he sido perfecto, pero te quiero, de verdad. Pienso constantemente en nuestro futuro, en tener un bebé, en nuestra pequeña familia. ¿Cómo lo llamaremos? La mención del bebé me provocó una punzada aguda y luché por mantener la voz firme. Carl, empecé, pero las palabras no me salían. Él no lo sabía, ¿verdad? ¿Cómo podía decir que me quería, que me conocía, y sin embargo no tener ni idea de la pérdida que había sufrido yo sola? El bebé había sido nuestro y ahora ya no estaba, pero él seguía felizmente ignorante. Mis ojos ardían por las lágrimas contenidas y, antes de que pudiera detenerlas, comenzaron a caer. Carl me abrazó con fuerza, con pánico en los ojos. Aísa, no llores. Es culpa mía. Lo siento, susurró, como si su disculpa pudiera borrar de alguna manera el pasado. Sus esfuerzos por compensarme eran frenéticos. Empezó a rechazar trabajos y a permanecer a mi lado como una sombra, como si su presencia constante pudiera curar lo que ya estaba roto. ¿Hay algún lugar al que quieras ir?, me preguntó una noche, con un tono más suave y cuidadoso de lo habitual. Dudé y luego dije, quiero ir de excursión. Mi voz denotaba una tranquila determinación. Me prometiste una propuesta. La promesa se había hecho años atrás, cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. Carl había imaginado una declaración romántica en la cima más alta de la ciudad, donde pudiéramos ver el mundo a nuestros pies y soñar juntos con el futuro. Pero los años pasaron y esa propuesta se convirtió en otra promesa rota, enterrada bajo el peso de las excusas. Sabía que no era porque no encontrara el momento, era porque esas palabras estaban reservadas para Tania. Quería escuchar la propuesta con la que había soñado la Aísa de 20 años. Tener ese momento de cierre antes de alejarme para siempre. Él aceptó de buen grado, hizo las maletas y nos llevó en coche hasta la base de la montaña sin dudarlo. Cuando nos detuvimos al pie del sendero, sonó su teléfono. Contestó y su expresión cambió casi inmediatamente a una de renuencia. Lo siento, Aísa, comenzó, con una voz apenas superior a un susurro. No puedes irte otra vez, ¿verdad? Le interrumpí con un tono distante, casi resignado. El dolor bullía justo debajo de la superficie, pero mantuve la compostura. Dudó antes de asentir, evitando mi mirada, sin decir nada más. Se dio la vuelta y se alejó, acelerando el paso como si estuviera ansioso por escapar. Carl, ¿tienes que irte?, le grité, con la voz temblorosa por la desesperación que se apoderaba de mí. Se detuvo brevemente, pero no miró atrás. Lo vi desaparecer en la distancia, sintiendo el agotamiento calar hondo en mis huesos. Este era el hombre que una vez me prometió el mundo, pero en algún momento, había cambiado. Y yo, tontamente, había seguido siendo la misma. Subí la montaña sola, bajo un sol implacable que me hacía sudar a mares. Cada paso era una lucha, pero seguí adelante y finalmente alcancé la cima. Miré hacia abajo, a la ciudad en la que se había desarrollado nuestra historia. Respiré hondo y dejé que mi voz resonara en la cima de la montaña. Aísa, debes quererte a ti misma. Debes aprender a quererte aunque nadie más lo haga. El viento se llevó mis palabras, pero me sentí más ligera por haberlas dicho. Era hora de dejarlo ir. El aroma a pino y tierra se aferraba a mí mientras regresaba a casa desde la montaña, con el frío del aire pellizcándome la piel. Mis miembros estaban pesados por el cansancio y el dolor en mi pecho se intensificaba con cada paso, no por el esfuerzo, sino por algo mucho más agotador. La ausencia de Carl pesaba sobre mí como una piedra, arrastrándome hacia abajo con cada zancada. Cuando llegué a la puerta familiar, no me molesté en llamarlo.
Ya sabía que no estaría allí. El silencio de la casa vacía me rodeaba, frío e indiferente. Por costumbre, busqué mi teléfono y abrí mis redes sociales. Ahí estaba, la última actualización de Tania. Recibí una confesión de mi amado junto al mar, romántica y eterna. Las palabras parecían burlarse de mí, cada una de ellas grabándose en mi corazón ya magullado. No bastaba con que Carl me hubiera prometido acompañarme a la montaña, solo para romper esa promesa. No, tenía que estar con ella, proponiéndole matrimonio bajo la luz de la luna junto a las olas. Mientras yo subía sola, la comprensión me quemó como un incendio forestal, caliente y amarga. Dejé el teléfono a un lado, con una sonrisa burlona en los labios. Qué ingenua había sido, aferrándome a la esperanza de que algún día cumpliría las promesas que nos hicimos cuando teníamos 20 años. Pero esos días habían quedado atrás. Y al parecer, también el amor de Carl por mí. Quizás simplemente había sido demasiado terca para verlo. Cogí el teléfono y lo apreté con fuerza mientras bajaba las escaleras, con el cuerpo moviéndose en piloto automático. Pero al llegar al último escalón, mi pie resbaló. No tuve tiempo de prepararme. La gravedad me arrastró hacia abajo. El mundo se difuminó en una mancha de sombras y bordes afilados. Golpeé el suelo con fuerza. Me quedé sin aliento mientras yacía allí, con el dolor irradiando desde mi cabeza y, extendiéndose por mi cuerpo como tentáculos helados. Cuando alcé la mano, mis dedos quedaron manchados de sangre. Carl, murmuré. El nombre escapó de mis labios sin pensar. Era una súplica desesperada e instintiva a la única persona que siempre había sentido como familia. Busqué a tientas mi teléfono y marqué su número. Con la mano temblorosa, contestó al tercer tono, con voz apresurada y entrecortada. Aisa, estoy en medio de una reunión importante y no puedo salir ahora mismo. ¿Podemos hablar más tarde? Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Miré el teléfono en mi mano, atónita. La publicación de Tania los mostraba juntos en el cine, con sonrisas radiantes en la tenue luz de la sala. No estaba en ninguna reunión. Una risa amarga se escapó de mi garganta. Un sonido hueco en la casa vacía. Logré reunir las fuerzas suficientes para llamar a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los paramédicos y me subieron a una camilla, mi visión se nubló y los bordes oscuros comenzaron a consumirme. Sucumbí a la inconsciencia y el dolor se desvaneció lentamente hasta desaparecer. Cuando desperté, el olor estéril del antiséptico invadió mi nariz. Estaba en una cama de hospital, vestida con una bata azul y blanca, cuya tela me rozaba la piel. El médico que me examinó me dijo que mi caída había sido grave y me recomendó un par de días de observación. Mientras le escuchaba, su voz se desvaneció en el fondo, superada por el ritmo constante del monitor cardíaco. El pitido parecía hacerse eco de mis pensamientos, lento y hueco, como el vacío que sentía en mi interior. Mientras me dirigía a la caja, una voz familiar atravesó la neblina. Tania, no le tengas miedo al amargor. Tienes que tomar esta medicina para curarte el resfriado, dijo Carl en voz baja, con ternura. Me volví hacia el sonido y se me encogió el corazón al verlos a él y a Tania. Él estaba sentado cerca de ella, dándole la medicina con una cucharita, con una expresión amable y atenta. Un resfriado. Ella estaba allí por un resfriado. Me quedé allí, paralizada, mientras la pesadez de la realidad se apoderaba de mí. No había venido al hospital porque yo me hubiera caído por las escaleras. No, estaba allí para cuidar de Tania por algo tan trivial como un resfriado común. Me pregunté si alguna vez mostraría la misma preocupación por mí si lo necesitara. Si alguna vez lo había hecho. Carl, llamé, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Se giró y sus ojos se abrieron con sorpresa al verme allí de pie. Aisa, ¿qué haces aquí?, preguntó, con la cuchara en la mano temblando ligeramente, como si mi repentina presencia fuera una intrusión. ¿No deberías estar en una reunión?, respondí, arqueando una ceja mientras miraba a Tania, que se inclinaba hacia él con una pequeña sonrisa de satisfacción. Acabo de terminar, dijo apresuradamente. Tania no se encontraba bien, así que la traje aquí. Pero, ¿qué te ha pasado?, dio un paso hacia mí, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Le ha pasado algo al niño? Antes de que pudiera responder, la enfermera del mostrador intervino. ¿Es usted el marido de esta señora?, miró de Carl a mí con expresión curiosa. No, dije, esbozando una sonrisa forzada mientras me apresuraba a intervenir. Todo va bien. El bebé está perfectamente sano. La mentira me salió con facilidad. Un engaño ensayado para ocultarle la verdad. Mi última prueba para Carl. Carl se relajó visiblemente. Con evidente alivio, miró a Tania, cuya fingida fragilidad parecía exigir más su atención que la verdad que yo podía ofrecerle en ese momento. Si estás bien, llevaré primero a Tania a casa, dijo, suavizando la voz mientras volvía a mirarla. Volveré después para ver cómo estás. ¿De acuerdo?, asentí con la cabeza.
apretando los labios para contener el dolor que amenazaba con desbordarse. Por supuesto, está bien. Mientras lo veía llevarse a Tanya, un susurro escapó de mis labios. La verdad que nunca se preocupó por descubrir. Carl, acabas de perder tu última oportunidad de saberlo. Regresé a mi sala y esperé. La noche se acercaba y con ella llegó un silencio que me carcomía por dentro. Sabía que no iba a volver. Mi teléfono vibró en la mesita de noche y lo cogí, sabiendo ya lo que encontraría. La última actualización de Tanya aparecía en la parte superior del feed. Una foto de ella y Carl sonriendo a la cámara. Estaban de pie junto a sus preciados coches de carreras, con los faros atravesando la noche. En el pie de foto, ella escribía sobre la emoción de correr juntos en la oscuridad, como si nada pudiera detenerlos. Mientras miraba la imagen, una sensación de entumecimiento se apoderó de mí. Había aguantado demasiado tiempo, esperando contra toda lógica. Era hora de dejarlo ir. Me di de alta del hospital. Volví a casa y empecé a hacer las maletas inmediatamente. Me movía por la casa como un fantasma, eliminando todo rastro de Carl de mi vida. Quité las fotos de la boda de las paredes. Los recuerdos de nuestros viajes juntos desaparecieron en una caja que no pensaba conservar, y el anillo de compromiso que él me había regalado acabó en el fondo de un cajón, olvidado. Con cada objeto que desechaba, una extraña ligereza se apoderaba de mí, como si estuviera despojándome de una vieja piel. Desactivé mis cuentas en las redes sociales y cambié mi información de contacto, cortando todos los lazos con mi vida pasada. No habría vuelta atrás. Eso era seguro. Dejé los papeles del divorcio sobre la mesa del salón, junto con una colección de billetes de avión que Carl había utilizado durante los últimos 7 años. Todos los billetes eran de viajes de Carl al extranjero para estar con Tanya. Junto a ellos, dejé una colección de publicaciones de Tanya, cada una de ellas una pieza de la historia que él no había sabido ver. Eché un último vistazo a la casa, ahora despojada de la vida que habíamos compartido, y cerré la puerta tras de mí. El aire nocturno me acariciaba la cara y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Caminé por la calle, con pasos cada vez más ligeros, lista para abrazar lo que me deparara el futuro. No habría vuelta atrás. El avión aterrizó en el Reino Unido y, al desembarcar, sentí una mezcla de alivio y amargura. El peso de los últimos 10 años me oprimía los hombros, aunque me consolaba pensar que al menos había escapado por fin. Carl, el hombre al que había amado durante una década, no estaba por ninguna parte. Darme cuenta de ello me dolió, pero no era nada comparado con las heridas que llevaba dentro. Carl, por su parte, yacía tumbado en su cama, enredado en las sábanas de satén. Su cuerpo aún vibraba por la emoción de una noche dedicada a las carreras de coches, con la adrenalina corriendo por sus venas, la velocidad temeraria, el rugido de los motores. Era el tipo de emoción que ansiaba, una que ahogaba todos los demás pensamientos, especialmente los pensamientos sobre mí. Tanya estaba acurrucada contra él, con su cálido cuerpo pegado al suyo, su presencia familiar e intrusiva. A medida que su pulso comenzaba a estabilizarse, una chispa de culpa se encendió en lo más profundo de su ser. Se le había pasado por la cabeza, pero la sensación fue fugaz. Tengo que ir a ver a Aisa esta noche, murmuró, con una voz apenas audible en la tenue luz del dormitorio. Tanya levantó ligeramente la cabeza, con un brillo juguetón en los ojos, y respondió con un suave murmullo, como si le divirtiera el repentino cambio en su tono. Pero me prometiste esta noche, bromeó, pasando sus dedos sugestivamente por su pecho. Si no puedes olvidarla, ¿por qué no la llamas? Su mano continuó su recorrido, buscando los lugares que sabía que podían encender sus deseos. Solo podía imaginar lo fácil que fue para él derretir su determinación en ese momento. La mirada de Carl ardía con un renovado deseo, y supe, sin siquiera tener que presenciarlo, que me había olvidado una vez más. Momentos como este, en los que no era más que una idea de último momento, habían marcado los últimos 10 años. Aún así, algo debió de conmoverlo, porque lo siguiente que supe es que mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras estaba sentada en una pequeña cafetería de Londres. El número que parpadeaba en la pantalla me hizo estremecer. Por un momento, contemplé la posibilidad de contestar, con el pulgar suspendido sobre el botón verde, pero entonces recordé todo: la traición, el abandono, la pérdida, y, sin pensarlo 2 veces, pulsé rechazar. Me pareció definitivo, como cerrar una puerta que había dejado abierta durante demasiado tiempo. Carl miró fijamente su teléfono, con el ceño fruncido por la confusión al ver que la llamada no se conectaba. Una sensación de inquietud comenzó a invadirlo, una que no podía quitarse de encima. Desde que me conocía, siempre había respondido a sus llamadas, sin importar la situación ni la hora. La culpa volvió a picarle, esta vez con más fuerza, e intentó enviarme un mensaje por WhatsApp. La aplicación le devolvió la cruda realidad. Estaba bloqueado. Una oleada de pánico lo recorrió mientras
Se apresuraba a revisar mis otros perfiles en las redes sociales. Los encontró desactivados. Todos ellos. Era como si me hubiera desvanecido en el aire. Su apariencia tranquila se resquebrajó y su compostura, cuidadosamente mantenida, se desvaneció. Saltó de la cama, tirando las sábanas a un lado y casi tirando a Tania al suelo en su prisa. «Carl», exclamó ella, desconcertada, mientras retrocedía tambaleándose. «Prometiste quedarte conmigo esta noche». Hizo un puchero y extendió los brazos para aferrarse a él. «Basta», espetó él, apartando su mano. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, teñida de urgencia y frustración. Algo le debe de haber pasado a Aísa. Si no, nunca me bloquearía. La perplejidad en el rostro de Tania se transformó en algo más oscuro, confusión mezclada con resentimiento. ¿Le estás eligiendo a ella en lugar de a mí?, preguntó ella con tono incrédulo mientras daba un paso atrás. ¿Me estás dejando por ella? Carl no respondió. Ya había salido por la puerta, acelerando el paso mientras el miedo se apoderaba de su pecho. No importaba lo indiferente que hubiera parecido cuando él estaba con Tania en el pasado. Ahora se daba cuenta de lo mucho que había dado por sentada mi silenciosa aceptación. Cuando llegó al hospital de la manada, su mente era un caos de los peores escenarios posibles. La recepcionista le informó secamente que yo había sido dada de alta hacía mucho tiempo, y su tono indiferente no hizo más que amplificar las alarmas que sonaban en su cabeza. No se molestó en darle las gracias y salió corriendo, con los pensamientos acelerándose más rápido de lo que sus pies podían llevarlo. Cuando llegó a nuestro apartamento, el silencio que lo recibió era sofocante. Yo no estaba. No había rastro de mí por ninguna parte. Atravesó las habitaciones a trompicones, con la mirada buscando frenéticamente cualquier indicio de mi presencia. La foto de la boda que colgaba de la pared lo miraba fijamente. Un recuerdo inquietante, de la vida que habíamos construido, o más bien, la vida que yo había luchado por mantener mientras él se alejaba cada vez más. Mi rostro había sido cuidadosamente arrancado del marco, dejando un vacío donde antes estaba yo. El armario, antes lleno de mi ropa, ahora estaba medio vacío, y el maquillaje que solía mantener ordenadamente organizado, en el tocador había desaparecido. Incluso las pequeñas cosas, mis zapatillas junto a la puerta, el libro que estaba leyendo, habían desaparecido, sin dejar rastro alguno de que yo hubiera vivido allí. Carl se desplomó en el sofá, hundiéndose en los cojines como si le hubieran succionado todas las fuerzas de las extremidades. «Aísa, ¿dónde te has ido?», susurró, aunque no había nadie para oírlo. Su mirada se posó en la mesa de centro, donde había una pila de papeles desordenados. Al verlos, se le heló la sangre. Cogió la primera fotografía y casi se le cae al darse cuenta de que era una foto de él con Tania. En cada imagen, aparecían juntos, muy cerca, a veces riendo, a veces abrazados. Las había reunido todas. Había impreso más de 100 instantáneas de su infidelidad. ¿Cuánto había sufrido para recopilar pruebas tan condenatorias? Pero ese no era el peor descubrimiento que le esperaba. Debajo de las fotografías había una hoja de papel doblada, un informe médico. Reconoció el nombre que aparecía en la parte superior al instante. Era el mío. Sus ojos recorrieron las palabras, abriéndose cada vez más a medida que procesaba los detalles de mi aborto espontáneo. La habitación pareció inclinarse a su alrededor, y una oleada de náuseas le subió al notar la fecha que figuraba en la parte inferior. Era el mismo día en que había ido a ver el amanecer con Tania. Ignorando mis llamadas y silenciando su teléfono, había intentado contactar con él docenas de veces, pero él había dejado que el teléfono sonara, dejando mi voz sin respuesta mientras yo afrontaba la pérdida sola. El informe se le escapó de las manos mientras un sollozo se le escapaba por la garganta. «Aísa, lo siento mucho», gritó con la voz quebrada. Todo el peso de sus errores se abalanzó sobre él, asfixiándolo, como un océano que lo arrastraba hacia las profundidades. Había perdido al hijo con el que habíamos soñado y, ahora parecía que también me había perdido a mí. El agudo dolor del arrepentimiento le atravesó el corazón y se hincó de rodillas, golpeando el suelo con los puños en un intento inútil, por calmar la agonía que le desgarraba por dentro, como burlándose de su desesperación. Una notificación sonó en su teléfono, rompiendo el silencio. Carl lo buscó a tientas, con los dedos temblorosos, y abrió el correo electrónico programado. Leyó el mensaje, con el corazón latiéndole con fuerza a cada palabra. «Carl, cuando leas este correo ya me habré ido. Es una pena que no haya podido ser tu salvación. En cambio, me convertí en el obstáculo entre tú y Tania. Estuvimos juntos 7 años, pero te amé durante 10. Pensé que poco a poco te olvidarías de Tania, pero me equivoqué. Nunca pude compararme con ella, con una sola llamada de ella, sin importar lo que yo estuviera pasando. Tú me dejabas sin pensarlo 2 veces. Ahora, admito mi derrota. Estoy lista para devolverte a ella y desaparecer de tu vida para siempre». «No, Aísa, no te vayas», gritó, con la voz ahogada por la desesperación.
El dolor se extendió como un incendio forestal, abrazando cada uno de sus nervios. Era como si una cuchilla le estuviera cortando el pecho, lenta y agonizantemente. La idea de no volver a verme nunca más, de perderme para siempre, le hizo sentir como si el cielo se derrumbara a su alrededor, dejando solo oscuridad y ruinas a su paso. La rabia quemó el dolor, alimentando su determinación, sin darse tiempo para pensar. Carl salió furioso del apartamento y se dirigió directamente a la casa de Tania. Su corazón latía con fuerza en su pecho, impulsado por una mezcla de furia y arrepentimiento. Tania lo recibió con una sonrisa alegre y lo abrazó como si no se hubiera dado cuenta de la tormenta que se desataba en sus ojos. «Carl, has vuelto. Sabía que me elegirías de nuevo», exclamó, con voz llena de triunfo. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, él la apartó de un empujón, con un gruñido en la garganta. Había venido a preguntarle por qué había publicado todas esas cosas en sus redes sociales. «¿Qué significa todo esto?», espetó con voz baja y peligrosa mientras le lanzaba las fotos a Tania. La sonrisa de Tania se desvaneció cuando las fotos se esparcieron por el suelo, cada una de ellas aterrizando como un fragmento de cristal roto. Ella miró las imágenes, y su expresión pasó del triunfo a la sorpresa al darse cuenta de lo que eran. Sus mejillas se sonrojaron con una mezcla de ira y vergüenza, y dio un paso atrás, levantando la vista para encontrarse con la mirada furiosa de Carl. «¿De qué estás hablando?», balbuceó, con la voz temblorosa mientras intentaba recuperarse. Esas son solo fotos antiguas. No significan nada». Carl apretó la mandíbula y dilató las fosas nasales mientras luchaba por contener la rabia que bullía en su interior. «No me mientas, Tania», gruñó, con la voz temblorosa por la furia que apenas podía contener. «Estas fotos se publicaron hace poco, cuando sabías que yo estaba con Aisa. No tenías derecho a hacer esto. No tenías derecho a exponernos así». Tania entrecerró los ojos, con un destello de desafío en su mirada. «¿Exponernos?», replicó, con un tono repentinamente agudo. «Tú eras el que se escondía conmigo mientras jugabas a las casitas con ella. No actúes como si yo fuera la única culpable. Tú querías esto tanto como yo. ¿O es que todo ese tiempo que pasamos juntos no significó nada para ti?». Una risa amarga escapó de los labios de Carl, aunque no había nada de humor en ella. «¿Sin sentido?», repitió, con voz llena de desprecio. «¿De verdad crees que lo habría echado todo por la borda solo para estar con alguien que piensa que romper una relación es una especie de juego? Sabías perfectamente lo que hacías, Tania, y lo hiciste de todos modos. Pero has perdido más de lo que puedas imaginar». El rostro de Tania se contorsionó con una mezcla de incredulidad y dolor. «No finjas ser una especie de víctima», espetó. «Tú elegiste volver conmigo cada vez. Podrías haberte quedado con ella, pero no lo hiciste». «¿Qué dice eso de lo que realmente sentías por Aisa?». «Dice más sobre cómo me dejé arrastrar a tus juegos que sobre lo que sentía por Aisa», respondió Carl con frialdad, con una mirada de arrepentimiento. «Nunca debía haber dejado que las cosas llegaran tan lejos». Ella abrió la boca para replicar, pero él no le dio oportunidad. «No quiero volver a verte», dijo con voz tranquila pero firme. «He terminado con esto, Tania. He terminado contigo». Dicho esto, se dio media vuelta y se marchó, dejándola atónita y en silencio entre los restos dispersos de su tóxica relación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de claridad, pero estaba mezclada con una abrumadora sensación de pérdida. Era demasiado tarde para reparar el daño, pero mientras caminaba por la calle oscura, su única esperanza era que, de alguna manera, pudiera encontrar la forma de compensar el dolor que había causado. En el fondo, lo sabía. Sabía que me había hecho daño, que la herida que había dejado era demasiado profunda para sanar. Perderme había sido culpa suya, pero no podía aceptarlo, como podía yo, que una vez lo amé con la fuerza de un maremoto. Alejarme de todo lo que habíamos compartido, de las promesas hechas bajo la luz de la luna y del vínculo que habíamos formado en nuestra forma de lobos. Apretó los puños y un gruñido escapó de sus labios. No era solo determinación lo que surgía en su interior, era desesperación, primitiva y cruda. Su lado de lobo gruñía ante la idea de perder a su pareja. Tenía que encontrarme, recuperarme, tenía que hacerme ver que seguía siendo suya, aunque le hubiera dado la espalda a él y a nuestra manada. Mientras tanto, tras mi llegada a Inglaterra, fue como entrar en un mundo diferente. El aire aquí olía diferente, más limpio, sin los aromas familiares de la manada. Al principio, me costó adaptarme. Mis instintos se rebelaban ante la ausencia de la red de seguridad de la manada y el constante zumbido de su vínculo mental. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente sola sin el murmullo de los pensamientos de otros lobos rozando mi mente. Pero en menos de 15 días, empecé a encontrar consuelo en la soledad, sin caras conocidas ni el constante recordatorio de mi vida pasada. Me sumergí en mi arte. Pasaba largas horas pintando en mi pequeño estudio,
con los únicos sonidos del roce de mi pincel sobre el lienzo y los lejanos ruidos de la ciudad fuera de mi ventana. Vertí mi dolor y mi libertad en cada pincelada, dejando que las emociones que no podía expresar con palabras fluyeran a través de mis manos. Mis profesores elogiaron mi talento e incluso gané premios en concursos internacionales por mis pinturas. Un reconocimiento que nunca había buscado, pero que de alguna manera me satisfacía. No fue hasta una tarde, mientras estaba absorto en los colores y texturas de mi última obra, una representación de un lobo solitario aullando a la luna, cuando lo sentí, esa familiar y desagradable sensación en el pecho, la que me indicaba que había otro lobo cerca. Mi corazón dio un vuelco y dejé el pincel, sintiendo un cosquilleo en la nuca. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, y allí estaba, Carl, de pie, frente a mi edificio. Habían pasado 3 largos meses desde que me fui. Su aparición me sorprendió. Sus rasgos, antes bien cuidados, se habían vuelto desaliñados. Tenía la cara sin afeitar y ojeras que ensombrecían sus ojos. No había rastro del hombre seguro de sí mismo, que solía caminar por el territorio de la manada con la cabeza alta. Ahora parecía un renegado, un lobo despojado de su orgullo y su estatus. No tenía ni idea de cómo me había encontrado, pero los lobos tienen sus métodos. Me quedé paralizada por un momento, sin saber si debía salir a enfrentarme a él. Mi mente humana gritaba que me mantuviera alejada, pero mi loba se agitaba dentro de mí, sintiendo un vínculo familiar que no se rompía tan fácilmente. La conexión entre compañeros es algo poderoso, pero ya no éramos compañeros, al menos no en ningún sentido que importara. Yo había roto ese vínculo cuando me fui. No, Carl, sin embargo, no mostró ninguna vacilación. Se quedó fuera de mi ventana, con la mirada fija en mi edificio, como si allí estuvieran las respuestas a todos sus problemas. El día se convirtió en noche y él seguía sin moverse. Permaneció allí durante 24 horas, con las piernas empezando a temblar por el cansancio. Temía que pudiera desmayarse por pura terquedad justo delante de mi apartamento. Con un suspiro de renuencia, bajé las escaleras. Mi lobo se resistió. No quería mostrarle ningún signo de debilidad, pero necesitaba acabar con esto, fuera lo que fuera, de una vez por todas. Carl, ¿por qué estás aquí?, pregunté, con una voz más dura de lo que pretendía, pero tenía que ser así. El pasado ya me había destrozado una vez. No iba a permitir que lo volviera a hacer. Su reacción fue inmediata. Se abalanzó sobre mí y me envolvió en un fuerte abrazo, a la vez reconfortante y sofocante. Su abrazo era tan fuerte que parecía que intentaba fundirme con su propio ser, como si temiera que desapareciera en cuanto me soltara. «Aísa, por fin te encontré», exclamó, y su voz se quebró con algo parecido al alivio, o tal vez a la desesperación. «Lo siento mucho. Después de que te fuiste, me di cuenta de lo terrible que había sido y de lo mucho que te amo. No puedo dormir. No puedo cambiar de forma sin ti a mi lado». Sus palabras salieron apresuradas, desesperadas, como si necesitara que yo le creyera o, de lo contrario, se derrumbaría. «Prometiste que no me dejarías. Por favor, dame otra oportunidad. Juro que nunca volveré a preocuparme por Tanya». Su súplica me llegó al alma, pero no fue suficiente para deshacer mi determinación. Lo empujé, sintiendo una fría repugnancia invadirme, mezclada con la ironía de su repentina declaración de amor. Mi lado lobo bullía justo debajo de la superficie, alimentando mi determinación. «Te prometí que no te dejaría», comencé con voz firme mientras lo miraba a los ojos. «Pero tú también prometiste olvidar a Tanya. ¿Qué hiciste en cambio?». Mis palabras eran un desafío, un recordatorio de la traición que había abierto una brecha entre nosotros, una que no podía eliminarse solo porque él estuviera arrepentido. «Me engañaste una y otra vez por ella», continué, con un tono firme e implacable. «Pisoteaste mis verdaderos sentimientos como si no importaran. ¿Alguna vez te paraste a pensar en cómo me sentía?». Su expresión se torció con dolor y pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Pero el arrepentimiento ya no tenía sentido para mí. «El arrepentimiento es lo más inútil del mundo», dije, con el corazón endureciéndose con cada palabra. «Especialmente tu arrepentimiento tardío». Me di la vuelta, sin mirarlo por segunda vez, y volví a mi apartamento. Cerré la puerta detrás de mí, sellando los recuerdos y los restos de cualquier vínculo que alguna vez habíamos compartido. En los días siguientes, hice lo único que podía para mantenerlo a raya. Me mudé a un nuevo lugar, con la esperanza de escapar de su implacable persecución. Pero Carl era muy decidido. De alguna manera, siempre conseguía encontrarme, como un lobo que sigue un rastro de olor que no se desvanece. Alquiló un apartamento cerca de mi nuevo hogar y, cada vez que salía, allí estaba él, aferrado a las sombras o fingiendo indiferencia. Cuando yo sabía que había estado esperando, sus ojos siempre estaban llenos de esa misma mirada herida, una mirada que me retorcía el corazón a pesar de los muros que había construido. La ansiedad se volvió insoportable, la tensión de su presencia constante, su mirada siempre vigilante. Todo ello inquietaba a mi lobo,
dispuesto a atacar. Finalmente me harté y llamé a la policía. Eso puso fin a su acoso, al menos por un tiempo, pero sabía que Carl no se había rendido. Los lobos no renuncian tan fácilmente a sus parejas, incluso si éstas han seguido adelante con sus vidas. 3 años más tarde, cuando finalmente regresé a Estados Unidos, pensé que me había librado de él. Caminé por el aeropuerto sintiendo una sensación de alivio, casi como si pudiera volver a respirar sin su presencia acechándome, pero al doblar una esquina, allí estaba, esperándome como si supiera que volvería. Verlo fue como encontrarme con un fantasma, un espectro del pasado que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Aisa, por fin has vuelto, exclamó con voz llena de una esperanza que rayaba en la desesperación, mientras extendía la mano para agarrar la mía. Pero antes de que pudiera tocarme, una figura alta se interpuso entre nosotros, bloqueándole la vista. Me volví hacia Carl con una sonrisa tranquila, sintiendo el latido constante de mi nueva vida mientras decía: te presento a mi nuevo novio, Draven Riley. Draven me rodeó los hombros con el brazo con naturalidad y pude sentir la energía protectora que emanaba de él. No era solo para aparentar, era más que capaz de defenderse de Carl, si llegaba el caso. Levantó una ceja en señal de desafío mientras miraba a Carl. ¿Tú debes de ser el exmarido del que me habló Aisa? El cambio en la expresión de Carl fue casi doloroso de ver. Su rostro palideció, como si el contacto de Draven en mi hombro fuera un golpe físico. Nos miró a los dos con incredulidad escrita en su rostro. Esto no es real. Aisa, balbuceó, debes de haber encontrado a un hombre solo para vengarte de mí, ¿verdad? Me quieres demasiado como para amar de verdad a otra persona. Sus palabras antes me habrían destrozado. Ahora, no eran más que ecos del pasado. Negué con la cabeza lentamente, dejando que una pequeña y fría sonrisa tocara mis labios. Carl, llevamos 3 años separados. ¿Qué te hace pensar que todavía te quiero? Sus ojos se agrandaron. Una mezcla de sorpresa y angustia inundó su expresión, como si acabara de comprender la realidad de mis palabras. Seguí adelante, con voz firme. Dejé de quererte hace mucho tiempo. Desde el día en que decidiste ver el amanecer con Tanya, dije, recordando la traición que había destrozado nuestro vínculo, o quizás incluso antes. Desde el momento en que me di cuenta de que no podías romper los lazos con ella, Carl retrocedió tambaleando como si le hubieran golpeado, con el cuerpo balanceándose y un temblor recorriendo su cuerpo. No hay ninguna posibilidad para mí, susurró con voz ronca por la desesperación. No, respondí con firmeza, sintiendo como se me quitaba un peso de encima al pronunciar la última palabra. Se había acabado. Cogí la mano de Draven y me alejé, dejando atrás a Carl, atrapado en un pasado que ya había quedado atrás. En lo que a mí respectaba, ahora solo era una sombra, un recuerdo descolorido que no tenía ningún poder sobre mí. Pensé que eso sería el final, pero Carl aún no había terminado. Para mi sorpresa, llevó su desesperación a nuevas cotas. Días más tarde, una enorme valla publicitaria en el corazón de la ciudad mostraba su mensaje en letras llamativas. Aisa, me equivoqué, por favor, perdóname. Las palabras parpadeaban en la pantalla. La súplica era tan grandiosa como inútil. Pronto, toda la ciudad se llenó de rumores sobre su gran gesto. La gente que no conocía la verdad comenzó a debatir si debía perdonarlo. Draven se enfureció cuando lo vio, pero yo simplemente levanté una mano tranquilizadora. Déjamelo a mí, dije con tono resuelto. Me acerqué a Carl por última vez y no malgasté palabras. Carl, sigues acosándome porque crees que todavía te quiero, ¿verdad? Pude ver cómo la esperanza se encendía de nuevo en sus ojos, y eso no hizo más que reforzar mi determinación. No es cierto, suplicó con voz ronca y los ojos enrojecidos. Me querías tanto entonces que todo el mundo lo sabía. No puedo creer que hayas dejado de quererme. Se me escapó una risita suave y burlona. ¿Sabes por qué me enamoré de ti en primer lugar? Le pregunté, con voz cada vez más baja, pero no menos firme. Fue porque siempre había estado sola y nadie me había prometido que se quedaría conmigo para siempre. Tú fuiste el primero en decirlo, así que te creí, pero, en realidad, esa persona no tenía por qué ser tú. Continué, clavando mis ojos en los suyos. Podría haber sido cualquiera. En otras palabras, cualquiera que pudiera satisfacer mis necesidades y permanecer a mi lado podría haber conquistado mi corazón. Tú nunca fuiste especial. La verdad pareció destrozarlo. Sus pupilas se contrajeron como si mis palabras fueran dagas con punta de plata. Yo solo era alguien que nunca había experimentado el amor. Dije, me quedé atrapada en una jaula, confundiéndola con afecto, y te entregué mi corazón por error. Pero ahora lo entiendo. Carl, puedes creerme cuando te digo que realmente ya no te amo. Mientras me alejaba, me sentí libre, finalmente liberada de las cadenas que me ataban a un pasado que ya no me definía. Después de ese día, nunca volví a verlo. La siguiente vez que oí su nombre fue en las noticias. Carl había sucumbido a una profunda depresión, aislándose del mundo. Cuando lo encontraron,
Se había tragado cientos de agujas de plata. Un acto desesperado que dejó a todos conmocionados. La gente indagó en su pasado y desenterró la historia entre él y Tania. No tardaron mucho en convertirse en parias. Tania, enfrentándose a una ola de indignación pública, huyó al extranjero, luchando por sobrevivir. Carl, que escapó por poco de la muerte, permaneció en coma, un recordatorio viviente de la vida que había destruido. En cuanto a mí, encontré consuelo en los brazos de Draven y abracé mi nuevo camino. En este nuevo comienzo, encontré la paz y juré no mirar atrás nunca más.